clase sea de bendición en nuestras vidas, Señor. Sabemos que como jóvenes tenemos dificultades, pero sabemos que tú eres fiel y misericordioso para con cada uno de nosotros y te pedimos por todos aquellos que escuchen esta clase también, Señor, que sea de bendición para cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dani. De nada. ¿La pantalla se está viendo? ¿Sí la alcanzan a ver todos? Sí. Excelente. Bien, la vez pasada iniciamos este tema de contentamiento que Pablo está mencionando y está introduciendo aquí en Primera de Corintios 7. Recordemos ya todo lo que ha dicho sobre el matrimonio, sobre el vivir solo, ya sea como soltero, como viudo o divorciado. Eh, y ahorita pasa al tema de contentamiento, que yo les decía la semana pasada que no entiendo a veces por qué lo mencionaba, pero quizá lo que se está refiriendo Pablo es que pues deben permanecer en el lugar donde Dios los puso. Entre las cosas que escuchaban de los paganos decían que pues se tenían que divorciar, tenían que vivir solos para pues alcanzar un estado de pureza espiritual. Los judíos decían que a fuerza se tenían que casar, de tal forma que algunas personas que estaban casados, pues dejaban su matrimonio para estar solos. Y algunos que estaban muy felices estando solos, por influencia de los judíos, se estaban casando, lo cual hacía que estos estuvieran obviamente tristes y estos estuvieran tristes después de haber dejado el estado en el que estaban. Pablo entonces lo que les está diciendo es que estén contentos en donde Dios los haya puesto, donde Dios los haya mandado, donde Dios los haya incluso salvado, deben estar contentos, deben dar gracias a Dios y ser lo mejor posible en ese sitio donde Dios los ha puesto. Porque el que sean solteros, el que sean casados, el que sean esclavos, el que sean libres, ha sido el estado en el que Dios decidió salvarlos. Por lo tanto, veíamos la vez pasada que Pablo les dice aquí en el versículo 17, cada uno debería seguir viviendo en la situación del que Dios lo haya puesto, es decir, que cada uno cumpla sus deberes en el estado en que Dios, en su providencia, lo ha llamado. De tal forma que si hay alguien soltero, pues entonces esta persona debe cumplir con aquellas cosas que Dios quiere para él o para ella. Si alguien está casado, no debe dejar el matrimonio, como ya lo explicó Pablo en el capítulo 7, en los primeros versículos, debe seguir casado y debe cumplir con sus deberes como casado. Aquí le habla un ratito a los esclavos y en esto es lo que pues, no terminamos la semana pasada de explicar. También hablamos que quizá algunas personas no solamente estaban inconformes en estos estados, en el estado de soltería, de casados o de esclavos, sino que quizá tampoco estaban felices en su cultura. La característica de los judíos es que estaban circuncidados. Entonces, algunos estaban haciendo uso de arte o de procedimientos quirúrgicos para revertir las cicatrices que la circuncisión les dejó con tal de parecer no judíos, es decir, parecer gentiles. ¿Cuál sería la importancia de eso? ¿Se acuerdan que hace una semana les decíamos que durante los 400 años de silencio que hubo, empezó a regir sobre la región de los palestinos y de los judíos, pues la cultura primero griega y luego romana? Ellos obviamente eran paganos, no tenían ese pacto con Dios que tenían a través de la circuncisión los judíos, y por lo tanto algunos judíos querían traicionar o no estaban felices con el estado de ser judíos, en donde Dios los salvó, y por lo tanto, pues querían revertir esos signos del pacto con Dios, de la circuncisión. En realidad sabemos que la circuncisión era un rito que Dios había dado al pueblo de los judíos, que en realidad no representa nada con respecto a la salvación, pero algunos hombres pues estaban tratando de revertir esa condición con tal de agradar a los griegos y a los romanos, de tal forma que cuando ellos fueran a un baño público o algún gimnasio y hicieran ejercicio o competencias, pues no se dieran cuenta a los demás de que eran judíos. Por lo tanto, pues tiene importancia esto en cuanto a estar contento. Dios te hizo mexicano, estate contento. Dios te hizo pobre, Dios supo por qué. Dios te hizo enfermo, Dios sabe por qué. Lo importante en todos los puntos, dice Pablo, es cumplir los mandamientos de Dios. Pero el tema que no dejamos terminado la semana pasada fue el tema de la esclavitud. En el versículo 20 dice, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. Es decir, si Dios los llamó estando como casados, entonces deben seguir casados. Si Dios los llamó estando solteros, deben seguir siendo solteros. Si Dios los llamó siendo judíos, deben seguir siendo judíos. No deben tratar de borrar esas marcas que tienen como judíos, o no deben dejar su matrimonio, o no deben casarse a la fuerza. El punto principal de acá es que estén contentos en donde Dios los puso. Como jóvenes muchas veces estamos
inconformes, no estamos contentos con cómo Dios nos hizo, cómo Dios nos puso. Quisiéramos ser más altos, quisiéramos tener otro color de piel, quisiéramos tener otro tipo de cabello, quisiéramos tener otras posesiones, quisiéramos pertenecer a otra familia. No sé, el punto es que los jóvenes, y bueno, en realidad los humanos casi nunca estamos contentos. Incluso hay un dicho que las solteras quieren estar casadas y las que están casadas ya quieren estar solteras. Entonces, Pablo les está diciendo aquí, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. Y el punto aquí que les va a aclarar es, ¿eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Uno podría decir, pero ¿cómo no te va a preocupar? Es decir, humanamente, el estar en esclavitud, el estar bajo estas cadenas, no era algo bonito. Había amos de todos los tipos. En ese tiempo de Roma, pues ustedes saben que un esclavo era tratado como prácticamente un objeto, no como una persona. Es decir, el esclavo no tenía derechos, no tenía voz ni voto. El esclavo solamente tenía que hacer lo que el amo le decía. Y había como todo, amos muy buenos y amos muy malos, amos que trataban bien a sus esclavos y amos que los trataban muy mal. ¿Cuál es el punto que está diciéndoles aquí Pablo? El punto es, eres un esclavo, no dejes que eso te preocupe. Regresamos al punto principal de esta sección, que es el contentamiento. Es decir, ¿Dios salvó al esclavo sabiendo que era un esclavo? La respuesta es sí. Por lo tanto, este esclavo, aunque estaba en una condición que no era muy grata y que pues actualmente nos resulta inconcebible, pues en ese tiempo era algo común y Pablo le está diciendo, eres un esclavo, que eso no te preocupe. ¿Qué quiere decir Pablo? Que tú como cristiano estás regido por una conducta interna que al conocer a Dios, tu vida va a reflejar que por dentro eres diferente. Es decir, ellos, nadie les podía quitar el cristianismo de su corazón, nadie podía sacar al Espíritu Santo de su alma. Ellos estaban sellados por el Espíritu Santo y tenían una relación con Dios de tal manera que ellos podían ser buenos cristianos aún a pesar de ser esclavos. Y esto, pues, a algunas personas les ha creado conflicto porque dicen, no es nada bonito el estar esclavizados. Estas imágenes que les enseñaba la semana pasada nos muestran algo feo. Se les ve aquí, incluso en estas estatuas, cara de tristeza, cara de sufrimiento, cómo los trataban con estas cadenas, obviamente no era bonito. Pero Pablo les está diciendo algo importante, como yo les comentaba. Pablo les está diciendo, tu corazón ha sido transformado, eres cristiano, ahora no te preocupen estas cadenas externas, no te preocupe tu condición terrenal, no te preocupe este breve momento de vida en el que tus condiciones quizás son adversas, como lo podría uno decir. Lo que te debe importar es que Dios ya redimió tu corazón y que en algún momento tú vas a estar con Él. Por lo tanto, si tú eres esclavo o esclava, sí puedes tener un siervo, un amo aquí en esta tierra, pero en realidad tu objetivo como esclavo o como cualquier persona cristiana es servir a Dios. Eso es lo que nosotros debemos de darnos cuenta. Y más adelante Pablo lo dice, tú eres un liberto, eres un hombre libre, pues bueno, considérate ahora como esclavo de Cristo. Pero esto crea alguna pregunta con respecto a lo que Pablo estaba escribiendo y tiene que ver mucho con el contexto cultural de lo que estaba pasando en Corinto y no solamente en Corinto, sino en realidad en el Imperio Romano. En el Imperio Romano la esclavitud era algo común, era algo que se llevaba a cabo desde hace muchos años y Roma lo tomó como parte de sí, o sea, siguió la costumbre ancestral. Muchos han pensado, bueno, y nosotros como cristianos no podríamos reaccionar contra eso porque la esclavitud hace solamente que estas personas sean tratadas como objetos en vez de como personas creadas a la imagen de Dios. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer como cristianos no debería ser una revolución. No deberíamos nosotros protestar por esto, no deberíamos levantarnos en armas contra las injusticias que hay. Como cristianos no deberíamos luchar porque esas personas reciban iguales derechos. Y muchos han criticado a Pablo por eso. Pero lo que yo les decía la semana pasada es que la idea de Pablo nunca fue que los cristianos cambiaran la humanidad o la sociedad como una dinamita. Es decir, Pablo no estaba alentando, y la Biblia no lo alienta, a que nos rebelemos contra el gobierno, que hagamos marchas, que hagamos manifestaciones, que vayamos en contra de nuestros líderes, sino la Biblia nos dice, ustedes ya saben, oren por sus líderes, oren por aquellos que están al mando, aunque pueden ser o no buenos.
Dios los ha puesto ahí. Y entonces, ¿cuál es el cambio que va a dar el cristiano? ¿Cómo nos debemos comportar nosotros como cristianos? Pues yo les mencionaba la vez pasada que MacArthur en unos sermones menciona que los cristianos debemos cambiar a la sociedad como la levadura, es decir, desde dentro, no como una explosión, no como una revolución, no manifestándonos, no yendo en contra del sistema, no derrocando al gobierno, sino desde adentro. Es decir, el cristiano va a funcionar como la levadura. Y esa influencia que va a tener hacia las demás personas va a cambiar en realidad a la sociedad. Es decir, cuando el cristiano cambia su vida, cuando el cristiano muestra a Jesús, la gente se va a dar cuenta que hay algo diferente y la gente va a saber que somos todos creados a imagen de Dios, que hubo alguien que vino a dar su vida por los demás, que podemos perdonar, que podemos bendecir, que podemos dar, que podemos ayudar. Y como les mencionaba la vez pasada, el cristiano sí hace cambio en la sociedad, pero no a través de una revolución o manifestación. El cristiano lo que hace es bendecir a los pobres, darle agua al cansado, recibir a los que no tienen casa. El cristiano ora por aquellas personas que los persiguen. Es decir, el cristiano sí puede tener mucho cambio en la sociedad. En ese tiempo ustedes saben que los emperadores eran pues prácticamente dioses, que si querían hacer algo lo hacían, si se les antojaba echarle la culpa a los cristianos y después tomarlos presos y llevarlos al Coliseo que los devoraran las fieras, lo podían hacer y eso es lo que estaban pasando con los cristianos. Pero si los cristianos se levantaban en armas, si los cristianos decían, vamos a derrocar al gobierno, vamos a ir en contra del emperador, el cristianismo hubiera llevado a estas personas a la muerte, pero por razones equivocadas. Los hubieran visto como un grupo de rebeldes que se oponían a lo que Dios había establecido como autoridad, aunque estas autoridades no eran buenas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a eso? Hoy en día hay manifestaciones por todo, hoy en día la gente, si ustedes ven en las noticias, se vuelve por todo y uno puede decir, bueno, ¿cuál es el papel del cristiano con respecto a eso? ¿Vamos a hacer manifestaciones? No vamos a hacer manifestaciones, nos vamos a poner pasivos, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. ¿Cuál es el papel que un cristiano debe seguir? Pues bueno, tomé algunos versículos que nos van a sacar de Primera de Corintios, es decir, estábamos estudiando Primera de Corintios 7, pero necesitamos hacer una pausa, desviarnos un poquito para estudiar qué es lo que dice la Biblia en realidad sobre este tema, porque eso comporta mucho de las cosas que nosotros estamos viendo en la sociedad actual y nos podemos preguntar cuál es el papel del cristiano ahí. Entonces tomé estos versículos de Primera de Pedro, capítulo 2. Alguien que me ayude a leer lo que aparece en la pantalla, por favor. ¿Qué les dijo Pedro a los destinatarios de su primera carta? ¿Alguien que lo lea? Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. No veo bien. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios es la que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Muy bien, gracias. Entonces, aquí Pedro se está dirigiendo a unas personas que estaban sufriendo por las autoridades. Los repito, en ese tiempo estaban los reyes, o más bien los emperadores, que designaban a veces reyes en diversas regiones, incluyendo a Palestina. Entonces, Pedro, en vez de decirles, levántense en armas, hagan una insurrección, hagan una revolución contra el gobierno, les dice, por amor al Señor, a toda autoridad humana que Dios ha designado, ustedes como cristianos sométanse. ¿Qué significa la palabra someterse? Es una palabra que en griego significa como poner en rango. Es decir, nosotros sabemos qué rango tenemos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, lo vemos eso en Efesios 5, que cuando les dice sométanse los unos a los otros por amor de Dios y después dice que la esposa se someta al marido, pero la idea es que cada uno entienda el papel que Dios le ha designado, el papel que Dios le ha adjudicado a cada persona. Y ¿qué es lo que los cristianos deben hacer? Pues aquí es muy claro, la voluntad de Dios, es decir, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Es que los cristianos vivamos de una manera honorable, tan honorable que los demás, las otras personas que aquí llama ignorantes, nos dejen de acusar sin fundamento
alguno. Nos dice la Biblia que somos nosotros libres, pero a la vez al ser libres, toma la idea de Pablo, que vamos a ver todavía en el capítulo 7, somos esclavos de Dios. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer con nuestra libertad? ¿Debemos tomarla para hacer una excusa y decir, ay, sí, vamos a hacer el mal? No, nosotros debemos respetar a todos, amar a la familia de creyentes, temer a Dios y respetar al rey. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Voy a silenciar a todos. Google, para. Google. Para. Ahí está, ya los iba a silenciar porque ya salió ahí la canción cristiana. De esta forma, como les mencionaba antes, algunas personas dirían, pero ¿cómo Pablo o cómo Pedro nos dicen, sométanse a las autoridades? ¿No deberíamos los cristianos estar luchando por una revolución social? Bueno, miren lo que hizo Pablo cuando habla sobre un esclavo. Pablo nos dice la Biblia que ya estaba viejito. Pablo estuvo predicando en muchos lugares y fue puesto detrás de las rejas, fue encarcelado. Entonces, cuando Pablo estaba encarcelado, se cree que en Roma, pues nos dice la Biblia que escribió unas cartas. Y entre esas cartas que escribió la carta a Filemón. Filemón era una persona que se cree que era muy rica por el contexto de su carta. Y tomé algunos versículos de esta carta para que podamos entender qué es lo que Pablo decía con respecto a la esclavitud. Alguien que lea lo que aparece aquí en su pantalla, por favor. Son fragmentos de versículos que he tomado del libro de Filemón, les repito. Si los alcanzan a ver o se les complica por sus pantallas chiquitas. Yo, Pablo, por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador. Filemón, siempre le doy gracias a Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo que tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Excelente, muchas gracias, Rebe. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo en este pasaje? Lo que les está diciendo aquí es, pues se dirige a un hermano, a Filemón, que entendemos que era una persona rica. Filemón, no sabemos cuántos esclavos tenía, pero por lo que vemos en esta carta, tenía a un hombre que se llamaba Onésimo. Este Onésimo se topó con Pablo. ¿De qué manera? No lo sabemos. Quizá escapó de Filemón. Filemón pues no sabía dónde estaba Onésimo y en ese tiempo pues no era tan fácil localizarlo. Onésimo se escapa, conoce a Pablo, se convierte al cristianismo, pero en ese tiempo pues el esclavo que se escapaba pues lo podían incluso matar o a veces le ponían una marca, le quemaban aquí en la frente, le ponían una F de fugitivo o no sé qué letra en griego equivaldría a la F, pero le ponían una marca para designar que este esclavo se había escapado. Entonces, Pablo conoce a Filemón y a Onésimo, y después le escribe una carta a Filemón, que era el amo o el dueño de Onésimo, y Filemón parece que era un buen cristiano, por lo que nos dice Pablo, oraba por él, era una buena persona, y Pablo lo que está diciendo es una cosa, Filemón, pido que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. Es decir, como cristiano se espera algo diferente de ti, Filemón, y te pido que lo hagas. Entonces, Pablo se atreve a hacer esto porque pues conoce a Filemón y dice, bueno, tu amor me ha dado mucha alegría. Sé que eres una persona buena, sé que eres una persona que ha sido transformada por Dios. Ahora te voy a pedir algo. Le va a pedir Pablo un favor al buen Filemón. Le dice en el versículo 8, por esta razón, es decir, porque ya vi que eres un buen cristiano, me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo. Es decir, Pablo tenía la autoridad como apóstol de mandarle a Filemón y decirle, oye, te voy a dar una orden como cristiano y como apóstol y como la persona que ha trabajado contigo. Pero Pablo le dice, mejor te lo voy a pedir por favor, porque sé que eres una buena persona y porque es correcto que lo hagas. Pero
quiere decir que lo haga por amor. Simplemente Pablo le dice, te voy a pedir un favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo, y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. ¿Cuál es ese favor? Alguien que me ayude a leer la siguiente diapositiva, por favor. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Gracias. Ya les comenté en las diapositivas anteriores que Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Pablo ya estaba viejito, conoce a este buen Onésimo. Y Onésimo, paradójicamente, su nombre Onésimo significa útil. Eso quizá ya lo sabían ustedes. Entonces, Pablo lo que les está diciendo aquí a Filemón, le dice, oye, te voy a pedir un enorme favor. No te lo voy a imponer, aunque yo soy apóstol y te lo podría mandar, pero quiero que hagas algo por amor. Te suplico, Pablo casi yo me lo imagino así como rogándole al buen Filemón, que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Es decir, Pablo intercede por este esclavo fugitivo. ¿Qué relación tenía Pablo con él? Pues nos dice aquí, me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Como les comento, no sabemos cómo llegó este Onésimo a la cárcel. Quizá lo apresaron y llegó a la misma cárcel que Pablo. Pablo le compartió el evangelio y ahora Onésimo es cristiano. Onésimo quizá en algún momento, le dice aquí Pablo a Filemón, quizá en el pasado no fue de mucha ayuda para ti, pero ahora, Pablo utiliza esta palabra que a mí me gusta mucho, pero ahora nos es muy útil a los dos. Y Pablo tenía algunas opciones. Una podría exigirle, oye, déjalo en libertad, sácalo, ya no va a ser tu esclavo porque ahora son cristianos y Dios no quiere que una persona sea tratada como esclavo porque somos hechos hijos a la imagen de Dios. Y pues no, Pablo no hace eso. Pablo tampoco le dice, libéralo, no le dice, oye, que se quede aquí conmigo. Pablo también podría haber ni siquiera informadole, pero Pablo sabía que en esa cultura, en ese tiempo, la esclavitud, pues era algo que estaba normal y Pablo no va en contra de eso, sino Pablo le está diciendo, Filemón, tú eres cristiano, ahora te pido algo en favor del buen Onésimo, no te era útil, pero a mí sí me es útil, a mí sí me es Onésimo. No te era de mucha ayuda, pero ahora nos es de mucha ayuda. Entonces, si te lo regreso, es por algo, te lo envío de vuelta. Entonces, Pablo le da la carta a Onésimo mismo, y Onésimo con la carta en la mano se presenta delante de su amo Filemón. ¿Se imaginan ustedes el corazón de Onésimo? Quizá estaba temblando, quizá estaba nervioso, porque pues a un esclavo fugitivo se le podía matar, pero Pablo conocía muy bien a Filemón y le dijo, oye, lo correcto es esto. Dios ha instituido autoridades y según las autoridades, esto es lo que debes hacer, pero como cristiano, entonces se espera que tú actúes de forma diferente. Te lo envío de vuelta. Entonces le dijo, regrésate donde está Filemón, llévale esta carta, pero con él va mi propio corazón. Pablo lo que hizo aquí fue decir, te lo voy a regresar, pero tú vas a actuar de forma diferente. Te lo pido, por favor, te lo estoy rogando. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pablo en 1 Corintios 7, Pedro en 1 Corintios 2, no están en contra de la institución de las cosas sociales. Es decir, no le dicen a los cristianos, levántense en armas, vayan y luchen contra las autoridades malas, hagan revueltas, manifiéstense, luchen en contra de la sociedad. No. Se entiende que nosotros vamos a cambiar al mundo desde nuestro interior. Vamos a mostrarle a los demás que tenemos a Cristo, que como Pablo le decía aquí a Filemón y como Pedro le decía aquí a los destinatarios, ustedes van a obedecer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Que su vida sea honorable. Es decir, que sean personas de honor, personas que dan honor a Dios y personas que cuando las demás gentes los vean, ellos sepan que son personas que viven en honor, que respetan a todos, que aman a la familia de los creyentes, que temen a Dios, que respetan al rey. Y como Pablo le decía a Filemón, tú tienes una fe que te va a hacer diferente. Esto nos pone a pensar, obviamente, y nos dice, bueno, ¿y esto qué aplicación tiene para nosotros? Pues mucha. Como jóvenes, ¿qué diferencia puedes causar en tu grupo social, en tus amigos? ¿Qué influencia puedes causar en estos
millennials que por todo quieren hacer manifestaciones. ¿Está bien o está mal? ¿Tú debes participar? ¿No debes participar? Pues bueno, aquí las escrituras te dan un parámetro sobre eso. Pablo no va en contra de la esclavitud. Pablo hizo lo correcto en ese tiempo y no está diciendo que se acabe la esclavitud. Filemón, eres muy malo por ser un amo y tener esclavos. No, Pablo le está diciendo, te lo regreso, pero te suplico ahora que como buen amo, como buen cristiano, le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Es decir, Pablo está intercediendo por él. También podemos aprender mucho de lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo, en vez de imponer su autoridad, Pablo le está pidiendo a Onésimo, a Filemón, que trate a Onésimo de una mejor manera. Entonces, tenemos muchas aplicaciones en esta parte, pero quería tomarme este tiempo para hablar un poquito sobre esa revolución social. Sé que nos desviamos un poco o ahondamos en la esclavitud, pero ahora es momento de que regresemos a lo que Pablo les está diciendo en el capítulo 7. No terminamos el versículo 21, solo vimos una parte. El versículo 21 continúa aquí, es la parte B del versículo 21. Recuerden que les estaba hablando a los esclavos de, es esclavo, que eso no te preocupe. Dijimos, puedes ser buen cristiano incluso siendo un esclavo. Y este mismo principio aplica a todos. Eres un esposo, Dios te salvó estando casado, ¿qué se espera de ti? Que ahora seas mejor esposo. No que dejes a tu esposa botada. Eres una esposa, ¿qué se espera de ti? Que seas una mejor esposa. Eres un amigo. Bueno, ¿qué se espera de ti ahora que eres cristiano? Que seas mejor amigo. Eres un ciudadano. ¿Qué se espera de ti ahora que eres cristiano? Que seas un mejor ciudadano. El cristianismo no te está diciendo, deja tu matrimonio, deja de ser esposa, deja de ser amigo, deja de ser un buen ciudadano. No, el cristianismo te debe motivar a ser mejor persona. Pero eso crearía otra pregunta y dice, oye, entonces Pablo está diciendo que nos tenemos que conformar. Es decir, ya no tenemos que luchar por ser mejores. Está mal si yo lucho por tener un mejor trabajo, si yo me quiero preparar, si voy a la escuela para pues, tener una mejor calidad de vida. Está mal si yo encuentro un trabajo que me paguen mejor. Está mal si yo me quiero superar en la vida. Eso es pecado. Es decir, el cristiano debe nada más estar pensando, ay, sí, mi vida va a acabar aquí en el mundo pronto y por lo tanto no me debo preocupar por el futuro. ¿Eso está mal o está bien? Bueno, Pablo le estás diciendo algo que podría pasar en esa cultura. Sin embargo, tú esclavo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. No está mal que seas libre. Si tú tienes la oportunidad de librarte de esas cadenas y tener otro tipo de vida, aprovéchala. No es pecado, le está diciendo Pablo acá. Versículo 22 dice algo importante. Y recuerda, si eras un esclavo, cualquier persona que pudo haber sido salva en ese tiempo, en la cultura de los romanos o de los griegos, había muchos esclavos. Entonces Dios salvó a muchos y muchos formaron parte de la iglesia. Pablo les habla y les dice, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó o te salvó, que eso es lo que significa esta frase, ahora, aunque tienes cadenas, eres libre en el Señor. Tu vida terrenal representa, como veíamos en Eclesiastés, un breve periodo en el infinito, en tu eternidad. Tu vida solamente representa un corto periodo. Comparado con todo lo que te espera en la eternidad, eso es muy poquito tiempo. Bueno, en este poco tiempo que tienes de vida, si puedes aprovechar esa libertad, aprovéchala. Pero durante este tiempo, los 70 años o los 30 años o los 50 años que tú vivas, eres libre en el Señor. Pero si tú eras libre, eso aplica a todos nosotros que estamos escuchando esta clase, porque no hay esclavitud en México. Si tú eres libre, ahora, como cristiano, eres un esclavo de Cristo. Por lo tanto, si tú puedes decir, ay, pues es que voy a hacer ahora lo que yo quiera, puedo tomar mi libertad como causa para caer. Pedro, recuerdan que les estaba diciendo, no usen su libertad como una excusa para hacer el mal, sino nos dice, ustedes ahora son esclavos de Dios. Es la mismita idea que lo que está diciendo Pablo en su carta la primera carta a los Corintios. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo como justificación? En este tiempo de la cultura de Pablo y de Pedro, alguien podía pagar, podía dar dinero y comprar a un esclavo o varios esclavos, de tal forma que tenía que dar un precio por ese esclavo o esclavos. Lo mismo les está diciendo Pablo acá, les está diciendo, Dios pagó un alto precio por ustedes. ¿Cuál es ese alto precio que pagó por ustedes? Pues la salvación. Dios compró la salvación para ustedes, los redimió, los sacó de ese esclavitud del pecado y por lo tanto ustedes, muchachos, muchachas,
¿Qué es lo que les dice Pablo acá? No se dejen esclavizar por el mundo. Esto algunas personas han pensado que hace referencia a los esclavos en ese tiempo, que en algunas ocasiones tenían una deuda y le decían a alguna persona, oye, cómprame, dame tu dinero, yo pago la deuda que tengo y yo me convierto en tu esclavo. Quizá está hablando de eso Pablo, pero también podemos tomar esta frase como, pues lo que ya nosotros sabemos. El pecado nos va a traer ataduras. El pecado es tan delicioso, tan bueno, tan fácil de obtener, tan diseminado en todo el mundo, donde vayamos podemos hacer pecado, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero Pablo les está diciendo, no se dejen esclavizar por el sistema del mundo. Nosotros sabemos que el mundo es aquel sistema que se opone a Dios y el mundo está regido por Satanás. Satanás es el rey de este mundo, así aparece en la Biblia. Entonces, Pablo concluye esta parte y les dice, amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. No se dejen meter ideas del mundo. Y hace referencia a lo que les he estado mencionando, que los esposos estaban dejando a sus esposas por vivir una vida célibe, que las esposas estaban dejando a sus esposos, que si incluso estaban casados un incrédulo con un creyente, pues estaban divorciando, que el soltero pues estaba casando cuando no lo debía hacer. Y Pablo les está diciendo que eso no les preocupe, es decir, lo externo no debe ser su principal preocupación, sino lo interno. Eso es lo que les está diciendo Pablo. La semana que entra vamos a hablar otra vez un poquito más sobre la soltería. Pablo tiene mucho que decir sobre la soltería en este aspecto. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. Todavía nos faltan varios versículos para culminar este capítulo, pero no sé si hasta aquí hay algunas otras dudas, algunas cuestiones que no hayan quedado claras. ¿Nadie? Todo bien. Excelente. Pues bueno, Marisol, ¿quieres porfa despedirnos en oración? Sí, vamos a hablar. Señor, te damos gracias porque a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, Señor, tú nos perdonas, Padre. Gracias por tu misericordia. Te damos gracias por esta clase. Gracias por la vida de Mario, Señor. Te damos gracias por él y su familia, Padre. Te pedimos que tú nos sigas fortaleciendo en la fe, Señor, y que nos permita seguir aprendiendo de ti. Te damos gracias por el grupo de jóvenes. Cuídanos y acompáñanos en esta semana, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.